Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy en Equipaje de Mano tenemos a una mujer que ha dedicado toda su vida a la agricultura, que ha roto barreras en un mundo tradicionalmente masculino y que ha llevado la innovación y la investigación a su sector. Su pasión por la tierra, los viajes y la vida en constante movimiento han marcado su trayectoria profesional y personal. Después de superar grandes desafíos y construir un legado que deja huella, recibimos hoy en nuestro programa a Ana Orrico Marín. Hola, buenos días. Como decíamos al inicio, hoy nos acompaña en Equipaje de Mano Ana Orrico. Ella es directora técnica hasta hace poco, porque está jubilada, de SICOP, empresa de sistemas de control de producción ubicada en la costa tropical. Encantada de saludarte y de tenerte aquí, Ana. Igualmente. Bueno, qué suerte, ya jubilada, ¿no? Sí, después de tantos años ya tocaba. Hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia. Sí. ¿Eh? Hombre, todavía no me he organizado, la ¿Sí? verdad, Carmen, no me he organizado. Y voy a dar la razón a los jubilados cuando me decían que no teníamos tiempo de nada. Digo, joder, pues si tenéis todo el tiempo del mundo. Pues no se tiene tiempo de nada. A ver si me organizo, porque todavía no me he ubicado yo eso de no ir a las 7 de la mañana a la oficina. Tiene un poco el horario ahí descompensado. Sí, aparte sí. Que hace muy poquito, ¿no? Fue en febrero, ¿no? Cuando eso es, a primeros de febrero fue cuando me jubilé, sí. Ahora ya a disfrutar de la familia, de los nietos, Claro que sí. viajar y ya está. Paseos y gimnasio, ¿no? Que es lo que toca. Muy bien. Bueno, y estamos en una zona donde los paseos aquí son fantásticos. Vaya. La temperatura. Y además el paseo ese que han hecho ahora aquí en la playa, Sí. vamos, fantástico, para dar Está la todo el mundo enhorabuena. disfrutando un montón de él. Sí, para dar la enhorabuena, estupendo. Las pasarelas esas muy bonitas. Qué bien. Bueno, vamos a conocerte un poquito mejor porque no eres de aquí, Dime. llevas afincada mucho tiempo aquí en la costa tropical, pero eres de Navarra. Concretamente, naciste en Caparroso, luego viviste en Pamplona hasta los 20 Siempre. años. ¿Qué Allí recuerdas? hice el bachiller, vamos, Sí. todos los estudios y empecé la carrera. Acabé con 20 años y claro, con 20 años en aquella época estamos hablando que yo empecé la carrera hace 50 años, que en aquella época no había muchas chicas en las carreras técnicas. Y bueno, de hecho en la escuela en Pamplona estábamos 3 en toda la escuela, todo lo demás eran chavales, que fue un cambio gordo porque en aquella época yo en el colegio, primero iba a la privada, era femenino, después pasé al instituto y seguía siendo femenino porque estudié en el Instituto Central de Pamplona y estaba dividido, ¿no? Masculino y femenino. Y cuando llego a la universidad era todos chicos, todos chicos. Bueno, pues acabé con 20 años ahí y claro, siendo mujer con el título en la mano y ahora ¿qué hago? Pues me fui a Madrid, que ahí estaba estudiando un hermano, mi hermano el mayor, estaba estudiando en Madrid, también ingeniería, pero él naval, y me fui a Madrid, a la Escuela de Agrónomos de Madrid. Y ahí estuve, bueno, pues hasta que ya volví y me casé.
Me casé con un muchacho, hoy un poquito más mayor, que estaba de profesor en un instituto en la provincia de Vizcaya, en la costa, un pueblo que se llama Ondarroa, que es un pueblo donde entra casi toda la merluza que se come en Madrid y tal, pues es ese pueblo. Y ahí estuvimos 2 años, se presentó a las oposiciones en Madrid y resulta que aprobó. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque en aquel entonces le habían dado la competencia de educación al gobierno vasco, pero como estaba recién dada, porque era al principio de las autonomías, pues resulta que no habían convocado oposiciones, por eso fue a Madrid. Al aprobar teníamos que salir del País Vasco. Y entonces yo le dije, pues vamos a Granada, porque yo había estado en Granada de turista, pues con 15, 16 añitos había venido con mis padres y me parecía la ciudad más bonita del mundo. Aunque mi madre siempre me vendía Sevilla, yo dije, no, Granada. Granada, porque me pareció una cosa fantástica, la nieve casi la podías tocar. Claro, nosotros en el norte siempre hemos sido muy aficionados al monte y a esquiar y tal. Y claro, cuando íbamos a esquiar íbamos a Candanchú y eso eran 3 horas de carretera y madrugones y tal. Y aquí yo lo veía tan cerca, digo, pero claro, si aquí lo tienen todo está cerquita, ¿verdad? Al lado Sierra de la Nevada, ciudad, la playa, entre la Alhambra y Sierra Nevada, pues yo le convencí a mi marido que es muy de Pamplona, muy de Pamplona, y no había pasado de Despeñaperros para abajo. Le dije que no, que nos vamos a Granada. Total, que vinimos a Granada. Bueno, pidió Granada y le ofrecieron 4 institutos. Y me los dijo. Yo con una enciclopedia digo, pues pide uno que se llama Motril, que está en la costa, porque los otros, uno era Loja, otro era Guadrís y otro era Lama. Ya verás tú que se nos había perdido a nosotros allí. Total, que vinimos a Motril. Y estuvo un curso, porque era la plaza, no era propiedad, era lo que se llamaba de prácticas. Estuvo estuvimos un curso viviendo en Salobreña, porque la verdad, me gustó más Salobreña que Motril. Pero él trabajaba en el instituto de Julio Rodríguez. Ya después de aquí nos fuimos otro año, otro curso, a Canarias, a La Palma. También fue una experiencia bonita, la verdad. Y de La Palma ya le dieron plaza en propiedad en Tui, que es en la frontera de Portugal, en la provincia de Pontevedra. Y ahí estuvimos 2 años. 2 años que este invierno ha llovido, ¿verdad? Pues aquellos 2 años, esto ha sido una tontería para lo que llovió esos 2 años no paraba, en Galicia. ¿no? De llover. No paraba. Hasta tal punto que, fíjate, siendo del norte, mi marido, que había estudiado en Bilbao, podía estar acostumbrado a la lluvia, se empezó a agobiar que no hay luz, y dijimos, vámonos a volver al sur. Otra vez a Salobreña. Al sur de cabeza. Pedimos muy poquito, Salobreña, Conil y tal. Total, que le dieron Salobreña, y Motril le dieron Salobreña. Y esa fue la razón que vinimos. Entonces ya vine el hijo con 2 añitos y la hija la traje con 12 días. Por eso siempre la cuenta de los años que llevo aquí es la edad de la hija. Pero tú ya habías terminado, ¿no? Lo que era tu carrera de ingeniera. Había acabado la carrera, pero no había trabajado. Yo con las maletas detrás del marido, como mandaban en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, fíjate. Pero yo ya cuando llegué aquí y viendo lo que había y tal, digo, ya aquí tengo que trabajar porque aquí hay mogollón de agricultura, y además agricultura mucho más puntera, porque en Navarra, pues sí, en el pueblo que soy yo, pues hay mucho tomate de industria, espárrago blanco y luego pues los típicos de maíz, tal, ¿no? Pero sobre todo se vive del espárrago y de los tomates, pimiento de industria. Pero mi familia no tenía nada que ver con la agricultura, ¿eh? Pues, ¿cómo se te ocurre, pues mira, porque ¿no? tenía estudiar como, esa carrera, esa relación con la tierra? Soy la tercera de 4 hermanos.
El mayor estaba estudiando ingeniería. Y yo lo que veía que estudiaba me gustaba, porque me gustaban mucho las matemáticas, la física, tal. Y mi hermana, la siguiente, estudiaba medicina y aquello me parecía terrorífico. O sea, yo no. Y entonces yo dije, yo no, lo tengo claro, una ingeniería, no. Y por eso fue. Entonces, como en Pamplona estaba la Escuela de Técnicos Agrícolas, dije, pues me matriculo aquí y luego ya iré a Madrid. Y así lo hice, pensando que si no me gustaba, pues me cambiaba de ingeniería, porque lo de navales me atraía y tal. Y otra carrera que me atraía también era exactas. Por eso, vocacional, vamos a ver, la hermana que es médico, sí desde pequeñita decía, yo nunca había dicho de agricultura, siempre me habían gustado las plantas, pero tampoco me había planteado, ¿no? Entonces, bueno, cuando me matriculé ahí, pues me apunté en muchos equipos de trabajo, de agricultura, para ver si aquello me convencía. Y efectivamente, dije, yo no me cambio de carrera, esto es estupendo. Es como todo, muchas veces la profesión te busca a ti más que tú buscas. Y cuando empiezas a aprender de algo, pues te resulta interesante y bonito. Y así fue como esto. Cuando ya llegué aquí, como te digo, traje a la hija con 12 días, con lo cual los primeros meses me dediqué a criar hija. Y no me la admitían en la guardería hasta que anduviese. Y yo todo el verano la puse contra la pared, a ver, anda, porque el mayor, el chico, había empezado a andar muy pronto, pero la chica era un poco más torpe, empezó más tarde. Total, que me la admitieron, fui a la guardería de Calahonda, porque aquí había una, no había más que una en Motril, que se llamaba Los Girasoles. Y ahí sí, que estamos hablando de hace ya, ¿no? O sea, me estás contando pues de 40 años. 40 años, claro. Y la llevé a la guardería de Calahonda, que es una maravilla, que está en la playa, y yo la puse contra la pared y digo, a ver, Maite, dio 3 pasos y claro, se caía. Y ya la monja que había, que era un encanto, Angelita, me dijo, anda, tráela y tira y tal. Y entonces yo, pues fue cuando me pude poner a buscar trabajo. Y eché el currículum en una empresa de Almería, que pedían un técnico, en una empresa de Almería, que tenía un almacén aquí en Motril, que es Navasa. Y bueno, me seleccionaron y luego pues pasé a la entrevista, que fue gracioso porque yo no conocía al dueño de la empresa y fue el que al final me hizo la entrevista y entonces me dijo, es que tengo una duda y es que en este sector mujeres no hay pocas. No hay. Es que había una que trabajaba en una multinacional de semillas, ya está. Todo lo demás eran compañeros. Y yo, aquello me sentó fatal. Y le dije, oye, ¿dónde está escrito que los chavales que hacen la carrera estudian algo diferente a lo que he estudiado yo? Estábamos todos en el mismo saco. Y me dijo, no, es que claro, le digo, ¿usted qué tiene, hijos o hijas? Y me dijo, no, yo tengo 3 hijas. Le digo, ¿y le parece normal que le cuestionaran su carrera por ser mujer? Y se me quedó mirando y me dijo, bueno, empieza mañana a trabajar. Oye, sí, pues valió la pena el discurso. Porque no era normal, es verdad que no era normal. En las escuelas de ingeniería no había casi mujeres. Hoy hay un montón, hoy casi hay más que chavales. Pero cuando hice yo... Afortunadamente ha cambiado y sigue cambiando, sí, pero claro, totalmente, tú te inicias o tú empiezas en un mundo que es totalmente masculino. Sí, ¿Cómo te totalmente. las arreglas? ¿Cómo te las apañas? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo empecé a trabajar aquí en Motril, como te digo, porque me contrató para el almacén que tenía en Motril, y la verdad, los agricultores encantadores, no les entendía nada, porque entre que a las plagas las llamaban
por los nombres de aquí que yo no había oído en mi vida. Me acuerdo un señor que me decía que tenía afandría, no sé qué. Yo decía, no sé lo que tiene este hombre. Y me decía, y tengo a Anica. Yo le entendía a Anica, ¿qué será eso? Yo le dije, móntese usted en el coche, vamos y vemos. Y me encuentro un campo, un invernadero de sandías y que tenía araña roja. Y claro, el hombre lo que me decía que tenía cancanica. Yo eso no lo había oído en mi vida. Y ¿sabes? Entre el acento, ojo, que mi pueblo lo llamarán de otra manera, ¿eh? No te, claro. O sea, pero que vamos, eso en los agricultores era normal. Las hierbas en cada sitio se llaman de una manera, la misma hierba, y las plagas exactamente igual. Pero mira, los agricultores al principio, yo notaba que se me quedaban mirando como diciendo, claro, era jovencita, yo pues tendría 30 y pocos años, ¿y esta qué me va a contar? Y encima hablando fino, ¿qué me va a contar? Efectivamente tenían razón, ¿eh? Porque donde yo realmente hice la carrera fue aquí en la Vega de Motril, Salobreña, Carchuna, Vega de Almayate, claro. Vélez Málaga. Con los agricultores de toda la vida, ¿no? Escuchando a los agricultores, yo nada más que les preguntaba, me montaba en el coche y lo apuntaba todo. O sea, con un susto increíble, pues como cuando empiezas a trabajar. ¿Y cómo te aceptaban? ¿Cómo te aceptaban ellos? ¿Cómo veías que la relación mira, al inicio era? Pues me acuerdo en una ocasión que llegó uno al almacén, que es donde el kilómetro 1 estaba el almacén. Llegó uno al almacén con un ramo casi que era un de un naranjo, que tenía cochinilla. Y yo estaba en la oficina arriba y entonces el muchacho del almacén pues me llamó, dice que hay un hombre que pregunta por el precio, pues yo bajo y me dice el tío así con la ramica del naranjo, me dice, no, si yo vengo a buscar al perito, pues lo tiene usted delante. Claro, el hombre como, es que no había visto, digo, que no había visto usted un técnico que fuera mujer, pues no se preocupe. Luego tuve gran amistad con él, luego él hizo invernaderos. Al principio, eso, que se extrañaban, pero la verdad que fueron todos muy cariñosos y aprendí muchísimo de ellos, porque, claro, la agricultura aquí además era totalmente diferente. Yo recuerdo La Vega, bueno, son aquí verdaderos artistas en el tema, por ejemplo, de regar. Eso de regar al recalo, bueno, tú eres bastante más joven y a lo mejor no has oído, pues metían el agua y embardillaban, que dicen ellos, embardillaban el terreno, ponían unos plásticos para que el agua por los surcos fuera más despacito. Verdaderos artistas, vamos, no hay un ingeniero especialista en hidráulica que sepa regar como, vamos, que sepa regar ni idea, pero que haga una obra tan perfecta como los agricultores hacían aquí en La Vega. Entonces ponían sus plastiquitos para que fuera el agua más despacio, metían el agua a lo mejor por la mañana y aquello estaba 24 horas entrando y saliendo, y claro, el caballón se iba mojando y era lo que ellos llamaban el recalo. Fundamental porque las tierras son bastante salobres y tal, y si no, la sal subía para arriba. ¿Qué diferencia, Ana, encontraste entre la agricultura del norte y la agricultura de aquí, de la zona? Nada que ver. Y ojo, y hoy día tampoco. Hay mucha diferencia aquí. La agricultura, bueno, cuando yo llegué no era tan tecnificada. Empezaban los invernaderos en Carchuna, en la zona del Puntalón, ¿verdad? Empezaban invernaderos y ahí fuimos aprendiendo a la par. Yo por lo menos, aprendiendo a la par que los agricultores, teníamos la técnica, pero la experiencia la tenían ellos, entonces tenías que escuchar y aprender y ver cómo hacían las cosas, porque como te digo, por ejemplo, en la forma de regar de las patatas,
A diferencia del norte, a mí cuando me decían la cantidad de abono que aquí echaban, yo decía, es imposible, quemarían toda la planta, porque en el norte se echa muchísimo menos, claro, hasta que ves la forma de regar. Si tú tienes 24 horas el agua entrando y saliendo, ojo, porque es necesario, como te digo, por las sales, pues es normal que se echase esa cantidad de abono. En el norte no, cuando llega al final se corta y ya está regado, y entonces hace falta mucho menos abono porque se lava mucho menos, ¿no? Y todo era diferente. Luego, aquí, pues se ha pasado había gente que te decía, ¿qué he hecho? Pues un saco por manjal del abono del pajarito, y era a lo mejor el nitrosulfato que tenía como una especie de gaviota pintada en el saco. Otros te decían, yo quiero guano del colorado, del saco colorado, y era un triple 15. Yo decía, el día que a Fertiberia le dé por cambiar esto, aquí va a haber un lío, un lío que para qué. Pues no, pues como todo. Aprendemos los técnicos, aprenden los agricultores, y se ha pasado de eso a hablar de ppms, hablar de las conductividades, o sea, no tiene nada que ver con una agricultura mucho más tecnificada, muchísimo más tecnificada, y mucho más que en el norte, ¿eh? En el norte es que son más cultivos extensivos, como te digo, espárrago y tomate en mi pueblo, pero aquí están mucho con un nivel agrícola muchísimo más alto que yo creo que en cualquier parte de España, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Aquí lo que es de Málaga hasta Almería, bueno, vamos a meter también Murcia, el nivel es altísimo. ¿Y cuándo notaste tú ese cambio, esa evolución en la agricultura, Ana? Pues mira, fue quizá cuando empezamos con el hidropónico. Empezábamos, bueno, primero en los invernaderos, cuando se pusieron los primeros ordenadores de riego, que los primeros eran bastante rústicos, que en la empresa que yo empecé a trabajar, este hombre era bastante avanzado para su época y inventó los técnicos que tenía, un ordenador de riego que era rústico, pero hacía su función. Y ahí empezamos, luego ya aparecieron más ordenadores de riego, mucho más tecnificados, mucho más esto. Y ahí empezamos el cambio y a poner hidropónico, un poco como imitando a Holanda, y ahí se empezó. Y ahora, actualmente ya casi muchísimos cultivos están totalmente tecnificados. Lo que son, estoy hablando de invernadero, lo que son invernaderos totalmente tecnificados, con ordenadores que te dicen, programas que te dicen cuándo es conveniente que trates para tal hongo o porque se han dado las condiciones de temperatura y humedad y tal, qué nivel de plaga, porque hay aparatos que cuando con cámaras que cuentan la plaga, y cuando ya estás en el límite para tratar, ya es una agricultura que mucho más tecnificada, muchísimo más tecnificada. Por eso te digo que sin ningún complejo, yo creo que es de las agriculturas más avanzadas de Europa. Y es que avanza mucho, muy rápidamente y a pasos agigantados, ¿no? Muchísimas personas también viviendo del sector, de la agricultura. Sí. Bueno, ¿no? Yo creo que de la agricultura a lo mejor vive tanto como antes, o sea, tanta gente como antes. Lo que pasa es que se ha reciclado, o sea, el aprendizaje ha sido muy rápido. Hombre, la Vega, Motril Salobreña, tristemente, está abandonadilla, más bien abandonada. ¿Por qué? Porque los cultivos como la patata esta temprana que se ponía, las judías, las habichuelillas, como decís aquí, el tomate, tal, pues ya entre problemas de mano de obra, problemas de plagas y enfermedades que antes no se tenían y que después, sobre todo por virus,
y tal, pues ha dejado de ser rentable y ya no se cultiva poco. Si te das un paseo hoy por la Vega, los que lo hemos conocido antes, pues ves, te da mucha pena, porque antes era un jardín. Aparte, hoy, yo tengo un recuerdo, Ana, de antes, sí, estoy hablando de hace muchos años. Aparte de la caña, La caña. Sí, aparte de la caña. Y cuando venían los monderos, y cuando se ponía todo lleno de la pavilla, de pavesa, todo lleno, madre mía, pero sí, había un montón. Pues estaba lo de la caña, estaba la patata esta temprana que aquí, y la hortaliza que se ponía, aparte de las flores, ¿no? De los claveles y tal, y aparte de las flores. Hoy hay 2 o 3 empresas que ponen, pues que si puerro, que si tal, pero ya no es la Vega que hemos conocido antes. Antes, ya te digo, que era un jardín de primor, o sea, una maravilla. Pero ojo, pues tenemos invernaderos totalmente tecnificados y rentables. ¿Ese es el futuro, Ana? ¿Los invernaderos son el futuro? Hombre, vamos a ver. Ahora mismo, mira, tenemos culpa un poco todos de no haber puesto más interés en ver qué cultivos alternativos podían ser al aire libre. Aparte de los subtropicales, que te quiero decir mango, aguacate, chirimoyo, pero que en la Vega no es el sitio, porque son tierras pesadas y tal. Pues haber investigado un poco más no, haber investigado, porque no hemos hecho casi, qué cultivos podían ser alternativos en nuestra Vega, porque es un sitio, mira, que tiene un agua estupenda, o sea, agua de Lanjarón, como digo yo, y un clima extraordinario, y al aire libre pues no lo estamos aprovechando. En los invernaderos sí. Bueno, que los invernaderos son más rentables y el agricultor tiene que vivir, porque a mí, como muchos amigos que no son del sector, te dicen, es que la Vega es una pena. Digo, ya, pero claro, la gente que vive del campo tiene que vivir del campo, y si eso no es rentable, pues se monta lo que es rentable, que es un invernadero ahora mismo. Ya te digo, porque no hemos tampoco hecho mucho hincapié en investigar qué cultivos alternativos podíamos poner en la Vega que fueran de valor. Ajá. Porque claro, si no son rentables, ¿para qué vamos a...? Porque aquí el fruto que mejor se cultiva, o lo que mejor se cultiva, ¿qué es? Aquí se puede dar todo bien por el clima y por la climatología. Que aquí con la climatología se puede cultivar lo que uno quiera, sobre todo de hortaliza, lo que uno quiera. Eso es una maravilla, un agua estupenda y un clima extraordinario. Y de hecho, pues ya ves, aguacate, chirimoyo, ¿dónde tienes eso? Aquí, que hay a veces que, como digo yo, muchas veces no valoramos lo que tenemos tan cerca y tan bueno. Es que no es comparable. Vas a cualquier zona de Castilla, aparte del abandono de los pueblos y tal, pues ves que, claro, unos inviernos duros, un clima continental, por ejemplo en mi tierra, un clima continental, y claro, en los inviernos son unas heladas que ¿para qué? Aunque con el cambio climático cada vez hay menos, pero las hay. Entonces no se puede cultivar así lo que se cultiva aquí. ¿Qué va? Esto es una maravilla. Agrícolamente es espectacular, es espectacular. La variedad, profesionalmente, la variedad de cultivos que tienes aquí, no los tienes en ningún sitio, en España en ningún sitio. Bueno, y ahora te voy a contar. Pues cuando empecé a trabajar, después de trabajar en esta empresa y tal, pues empecé a trabajar con una empresa chiquitita que la habían montado 2 hermanos y tenían a una administrativa que sigue con nosotros, una persona muy importante dentro de la empresa,
Y entré a trabajar con ellos y ya, pues dije, pues venga, me meto también de socia y así hemos estado de socios. Ya sé que no es normal que 3 socios tan diferentes pues nos hayamos llevado bien durante tantos años y nos sigamos llevando bien. Yo supongo porque cada uno ha tenido su parcela, uno siempre ha gestionado lo que ha sido el almacén extraordinariamente bien, el otro ha sido más la gestión bancos, tal, facturaciones, tal, y yo en aquel momento era más el tema comercial porque llevábamos la distribución de una compañía suiza que se llamaba Ciba-Geigy. Hoy no, sí existe, lo que pasa es que las compañías de estos productos químicos y tal, que son las farmacéuticas, se han ido fusionando unas con otros como los bancos, ¿sabes? Que dentro de una compañía que hoy se llama Singenta está la que te comento de antes y que seguimos llevando la distribución, aparte de la distribución también de Bayer y tal. Y entonces la empresa fue creciendo poco a poco, entre los 4, poco a poco, porque por otro lado, al ser uno de los socios también es técnico. Y claro, decíamos, yo creo que tenemos que dar pues asesoramiento, porque hoy hay muchos chavales, todos muy jovencitos y chavalas, vaya, de las alhóndigas, de la cooperativa, tal, que dan servicio a los agricultores de asesoramiento, pero cuando te estoy hablando yo no existía esto. Entonces entendimos que era importante dar asesoramiento, no venderle solo el producto, sino asesorar y decir, mira, pues te hace falta esto o no te hace falta tal. Como un médico, ¿no? Que te da que va a la consulta, receta, ¿no? Claro que sí, súper importante. Y empezamos así, y bueno, pues fuimos creciendo, hasta el día de hoy, que ya te digo, pues llevamos distribuciones de distintas compañías, quizá las más importantes del mercado y tal. Y hubo un momento que en las compañías se empezaron a quitar los departamentos de I+D, ojo, los del final de la investigación. Y entonces montamos la empresa de investigación, lo que es SICO, que te explico lo que es. Bueno, cualquier producto que tú ves en el campo lleva una investigación detrás, como los medicamentos. Tú tienes que hacer un montón de ensayos. Primero, las compañías hacen un mogollón de ensayos para ver exactamente para qué sirve el producto y luego se externaliza porque tienen que hacer ensayos pues, en España, en distintas zonas, ¿no? Pues la zona mediterránea, España, Italia, Grecia, la zona central de Europea, tal, la zona norte de Europa, así está dividido. Y entonces tienen que hacer muchos ensayos en los distintos cultivos. Y entonces esta empresa que te digo, SICO, pues se dedica a hacer esos ensayos y esos estudios para las distintas compañías. Entonces, normalmente se les pide a agricultores, aparte de tener fincas propias donde hacemos, pues a distintos agricultores se les pide colaboración, que a lo mejor en un invernadero que te deje pues a lo mejor 40 metros cuadrados o 100 metros cuadrados para montar el ensayo, para tal. ¿Para qué? Para ver la eficacia de los productos y para hacer lo que llamamos BPL, que es de buenas prácticas del laboratorio, para ver el nivel de residuo que queda en la fruta. Entonces, tú tratas, luego vas, recolectas el fruto, ya te dicen las compañías, quiero que según se trate, cuando el producto haya secado, se coja fruta, después a las 24 horas, a las 48, tal, para hacer la curva de degradación de la materia activa. Y eso hace
todo eso se entrega a las compañías montan el dossier y se lleva al ministerio o el registro europeo ahora. Y eso hace que a los productos se diga, esto tiene un plazo de seguridad de un día, quiere decir. ¿Por qué? Porque no un ensayo que hayamos hecho nosotros, hemos hecho varios, pero otras compañías, otras empresas hacen otros, en Italia igual, en Grecia, tal, todo eso se junta. Y entonces, en todo se ve que cuando han pasado 24 horas el producto, la materia activa, prácticamente ha desaparecido y ya se puede comer. Entonces, son ensayos como muy exactos, fáciles de hacer en campo, pero con mucha exactitud, mucho papeleo, y porque tienes que decir exactamente la materia activa que ha podido caer en la fruta y tal. Lo mismo que, como te he comentado, lo mismo que los medicamentos. Hay que hacer estudios importantes porque luego de la fruta te la vas a comer. Hoy día se hacen muchos ensayos de lo que llamamos bioestimulantes, que son pues, productos de residuo cero, más light, digamos, no son tan eficaces como los de síntesis, pero ojo, tienen su función, tienen su mercado, y el mercado, sobre todo, del consumidor va en esa línea. O sea, no tiene mala prensa la agricultura tradicional, ¿sí? Pero no corresponde a la realidad. Tiene mala prensa por ignorancia. A lo mejor no hemos sabido transmitir de que las cosas están muy estudiadas, que no sé, sobre todo ahora, yo no te digo antes más. La revolución verde, cualquier cosa se podía hacer con tal de producir, pero eso ya pasó a la historia, hoy no, y además hoy la mayor parte de la agricultura, te diría, en esta zona y Almería, que el 95%, y no creo que te exagere, está en lo que llamamos lucha integrada, o sea, qué cantidad de plagas las combatimos con insectos auxiliares que se comen esa plaga. Qué importante saber todo eso, Ana. Claro, porque la gente se vuelve loca y va, esto tiene veneno. No, tranquilo. Todo lo que se utiliza actualmente, antiguamente se hicieron más barbaridades, no lo voy a negar, pero todo lo que se utiliza en la actualidad está súper estudiado y súper controlado para que la fruta sea sana. Aparte de eso, como te digo, la mayor parte de la agricultura de aquí está en lucha integrada, que se utilizan poquitas cosas, me refiero de productos fitosanitarios, pocas cosas para que la fruta sea sana. Es lo que te digo. A lo mejor no hemos sabido transmitir que esto era así, porque se ha cambiado mucho y se ha evolucionado mucho, pero eso es así. A mí, o sea, comerte un fruto de invernadero lo puedes comer con total garantía porque tiene absolutamente todos los controles. Aparte de eso, que luego se hacen los controles de residuos en las distintas alhóndigas, cooperativas o tal, porque nadie quiere que le devuelvan una partida de fruta, porque ha dado un positivo en algo que no se debiera echar. Hoy día yo creo que hay una garantía total. Porque los productos son sanos. Sí. Y en cuanto al sabor, porque muchas veces, muchas personas nos quejamos, bueno, que vamos al súper, compramos un tomate y ese tomate no tiene el sabor del tomate de antes de toda la vida. En eso te voy a dar la razón. Mira, ha habido un momento que las empresas de semillas, que son también distintas compañías multinacionales, optaron más por la producción que por el sabor, por la producción y por la vista, que por el sabor. Pero hoy no, porque claro, mira, yo me acuerdo cuando salió los primeros tomates
larga vida, porque una de las frutas que ha perdido muchísimo es el tomate. Hoy ya la cosa ha cambiado. Cuando salieron los primeros tomates, larga vida. Estos tomates eran genéticamente, eran de tal manera que tú cogías un tomate, lo ponías encima de una mesa y podía estar un mes y no se podía. A lo mejor se arrugaba un poquito porque se deshidrataba, pero el tomate seguía ahí. Efectivamente. Claro, y además era bonito, era un tomate bonito. Sí. Ahora, lo metías a la boca y te doy la razón, puro plástico, o sea, no sabía. El mercado, mira, eso tuvo mucho éxito porque, claro, si tú vendes tomates, piensa en una Alhóndiga o una cooperativa. Yo vendo tomates, por decirte, al Corte Inglés, y el Corte Inglés no tiene que tirar un tomate porque no se le ha podrido ninguno. Joder, la siguiente pedido dice, mándame de esos tomates que es que no he tenido ninguna merma. Claro. Y claro, esto en el mercado pues arrasó. ¿Qué es lo que pasa? Que el consumidor pues empezó a quejar de que los tomates no sabían. Hoy en esta zona se crían tomates con un sabor estupendo. Tú vas al campo, vas al Mercadona y fíjate, hay tomates que están criados aquí, aunque hayan pasado por Madrid, ¿entiendes? Por los centros de distribución de estas empresas, pero que están criados aquí. Tú te fijas en el origen y verás. Bueno, será de formación profesional, sí, que siempre me fijo a ver de dónde viene. En el etiquetado, que es importante. Eso es. Pero sí, que es lo que te digo, hoy se ha mejorado mucho, sobre todo en tomate, se ha mejorado genéticamente. Las casas se pusieron las pilas porque el mercado estaba pidiendo, el consumidor, tomates que supiesen a tomate. Y hoy tienes tomates de todos los colores, colorines, más dulces, menos dulces, en fin, tienes... Yo creo que sí, que ha sido de la hortaliza que más perdió en un momento, pero hoy eso ya se ha corregido. Se ha corregido, ¿no? Sí, se ha recuperado y estamos sigue habiendo los tomates plástico bonito que te digo, pero sí. Bueno, que claro, según el mercado pues tiene que haber un poco de todo, ¿no? Porque tiene un sector del mercado que quiere también ese tomate. Pero tenemos que tirar por nuestra tierra, porque en nuestra tierra se están criando, como bien dice, productos buenísimos y sanos. Aquí se está criando productos, vamos, premium, unos productos a nivel de hortícolas de lo mejorcito, sí. ¿Apostasteis por la investigación también? Sí. ¿Lo veis en ese momento cuando decidisteis necesario? Sí, pues mira, porque ya, como te digo, hubo compañías que parte de los equipos de I+D los achicaron y entonces preferían contratar fuera, externalizar ese servicio. Y bueno, entonces entramos nosotros ahí. ¿Qué hicimos al principio? Pues hacíamos aquí, solamente lo que es hortícolas, invernadero, tal. Pero ya luego nos dimos cuenta que había que expandirse porque las compañías no solamente te querían contratar para que hicieras ensayos en hortaliza, lo mismo te decían, oye, y cereal, oye, y maíz, oye, y viña. Y entonces dijimos, bueno, esto hay que ampliarlo y entonces pusimos una sucursal en Valencia para el arroz, cítricos y tal, otra sucursal en Huelva para la zona de berries, otra en Extremadura porque tiene también mucho hueso y fruta de hueso y mucho maíz y viña, en fin, tiene muy variado, también una zona estupenda aquella, muy variada.
y pusimos otro en la zona del Olivar, en la zona de Granada, pero en la zona norte, que cogía Córdoba y todos los montes de Granada, y otro en el País Vasco, que cogía Rioja, Navarra, toda la zona de Viña y tal. Y así montamos la empresa, que tiene distintas sucursales, en cada sitio tiene sus técnicos, de tal manera que podíamos ofrecer a las compañías cualquier cultivo en la zona que fuera significativa de ese cultivo, porque bueno, yo puedo aquí a lo mejor hacer de viña, pero hombre, si lo hago en Rioja o en Ribera de Duero es como con más empaque. Y así hicimos. Y en eso seguimos trabajando. Fíjate, Ana, bueno, que una empresa... hasta ahora, porque yo ya no. Bueno, seguramente que cuentan contigo para algo, para Hombre, aunque sea asesoramiento seguro paso, y te tendrás que pasar. Que claro. cualquier cosa, Claro. pues pueden me contar llaman contigo, ahí y estás. yo estoy aquí, vaya, no... Fíjate, Estoy una empresa... aquí mientras los hijos no me reclaman y subo para arriba y hacer de abuela, ejercer de abuela. que también es otra faceta importante, otra faceta. Claro que sí. Tú a tu hijo le inculcaste que aunque tu vocación fue tardía en la agricultura y esa pasión, ¿no? que no fue de pequeña, pero bueno, ellos han visto en ti esa también pasión un poco por hacer las cosas bien. No, te voy a decir, tanto el hijo como la hija, cuando eran pequeños, para empezar, a mí me traumatizaba un poco que tenía un poco cambiado los roles. ¿Ah, sí? Sí, porque su padre pues tenía mucho mejor horario que yo en un instituto, ¿eh? Y yo me iba de casa por la mañana temprano, que la mayor parte de las veces todavía estaban dormidos, y volvía de noche. Y seguían estando dormidos, seguían, vamos, porque ya era tarde, porque antes teníamos la jornada partida y a lo mejor estabas en el campo y decías, y a lo mejor a las 7, pues ya, como dicen en el campo, dabas de mano, claro. Pero como estabas a lo mejor, imagínate, en Vélez, en el barranco Las Viñas, viendo tomates, pues no. Pues ya que estoy aquí voy a ver a fulano. Surgía cualquier problema que tenías que solventar sobre la marcha. Eso, es a las 8, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. y de hecho, a mí a veces la hija me llamaba papá y yo decía, horror. Horror. Esta hija tiene los roles cambiados. Me cuestionó más de una vez, no me digas. Que a ver por qué yo no iba a esperarla a la puerta del cole porque las demás madres iban. Y digo, bueno, pues porque yo tengo que trabajar. Hoy que ella trabaja y tiene 2 hijos, ya no cuestiona nada. Claro. Ya no cuestiona nada. Claro. Pero en aquel entonces sí. Esto fue un poco duro. Ojo, ¿por qué he podido hacer esto? Bueno, porque mi pareja evidentemente me ha ayudado, te quiero decir, se implicó mucho con los hijos, hasta tal punto que el pediatra en una ocasión le dijo, ¿tú qué eres, viudo o separado? Ninguna de las dos cosas, ni viudo ni separado. Claro, es lo que te digo, si yo me iba de casa a las 7:30 de la mañana y volvía a las 8, a las 9, ojo, no lo estoy diciendo de, ¡buah, mira lo que he trabajado! ¿Qué va? Me lo he pasado en grande en el trabajo, o sea, yo he disfrutado con mi trabajo, me lo he pasado fenomenal y si he metido horas es porque estaba súper a gusto, o sea, no lo digo en plan Martín, ni muchísimo menos. Lo importante y la suerte de trabajar en algo que a uno le gusta. Que a uno le gusta. Eso es un regalo, un regalazo. Eso es, y luego con los agricultores hacías muchas risas. Claro, te lo pasaría bomba. No, me lo pasaba grande. Los malagueños eran geniales y los de aquí igual. O sea, aparte de eso, como te digo, hemos hecho la empresa clientes, muchos, pero más amigos que clientes, muchos amigos. Bueno, pues porque hemos pasado, pues eso, épocas mejores, épocas peores, pero siempre bien, siempre contentos y bueno, bien. Ana, porque además, ya que has dicho de tiempos mejores y peores,
Has tenido también algunas situaciones complicadas de salud. Sí, bueno, esto fue hace 2 años que me detectaron un cáncer de mama y bueno, pues la verdad que la operación fue muy bien. ¿Un éxito? El tratamiento es más chunguillo, ¿no? La quimio, la radio, pero bueno, llevable, llevable. Si no puedo decir que lo pasé fatal, no. Y bueno, pues ahora fíjate, ahora es un poco peor porque te dan una pastilla que tienes que tomar durante 5 años y te hace polvo, te duelen las articulaciones. Digo yo, joder, con la de balates que he saltado y ahora no me... Para saltar un balate ya me lo tengo que pensar. Pero bueno, bien, siempre con buen humor y pensando en positivo. Claro que sí. Pensando en positivo. La gente que está operada, sobre todo, pues eso, que no se coma mucho el tarro, siempre en plan positivo, que se sale y además ahora está todo muy estudiado y muy avanzado, no solamente en la agricultura, también en medicina. Afortunadamente, y lo importante que en la investigación en sí. Todos los sectores y en todos los campos. Sí. ¿Verdad? Eso es, sí. En todos los sectores hemos cambiado mucho en este país, se ha avanzado muchísimo. Pues, el mensaje ¿Qué mensaje? Un poco, Sí. sobre todo a las chicas, que no se corten nunca, aunque no sean carreras que sean habituales en mujeres, da igual. Si te gusta, adelante, que se sale y se disfruta también, y ¿verdad? Se y si te gusta, se disfruta. Y trabajando todo sale. Y ahora afortunadamente no hay esas desigualdades entre géneros, eso es lo bueno. No, muchísimo menos, sigue habiendo, un técnico en mi sector, si es chaval, se le presupone que es bueno. Si es mujer, lo tienes que demostrar diariamente. Y no te equivoques, porque si se equivoca el chaval, técnicos hay muchos, pero técnicas pocas. Entonces, por eso, siempre con prudencia, pero que trabajando se saca la cosa para adelante y ya está. Podemos decir que tu trayectoria ha sido muy afortunada con lo que ha hecho y lo que te ha tocado vivir. Los problemas que vienen se afrontan y como si nada, y hay que pasar. No pasa nada. Claro que sí. Ana, que tú nos contabas que no tenías nada que decir, que pues si no era interesante tu vida, y fíjate que llevamos más de 50 minutos ya hablando. Es que me parece una vida normal, de trabajo, en el sector agrícola y ya está, sin más historia. Pero bueno, que si puedo animar a los chavales a que se metan en este sector, pues adelante, que es un sector muy bonito. Claro, y que se aprovechen, que aquí en la zona tira mucho total. Y se pueden hacer muchas cosas. Es una zona privilegiada para la agricultura. Ana, hoy contigo hemos hecho un programa un poco atípico, porque normalmente venimos las invitadas vienen con maleta y desplegamos aquí alguna serie de objetos, y sin embargo tú con tu bolso. Eso es, porque ¿qué te iba a meter en la maleta? La Vega no cabe. Efectivamente, no ha hecho falta porque nos has contado cosas muy interesantes, la verdad. Hemos estado un ratito muy a gusto contigo, Ana, que eso era de lo que se trataba, y espero que sea mutuo. El gusto ha sido mío. Yo decía, ¿yo qué voy a contar ahí? Pues fíjate si te he contado cosas. Claro, mira, has descubierto este sitio también, que no lo conocía. Oye, estupendo. Efectivamente no lo conocía, pero un espacio estupendo. Sí. Ana, pues que ha sido un placer estar contigo y que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Vale?